Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les ha ido su semana? En lo personal, bien, maestra, gracias a Dios. Terminamos ahí la semana pasada medio tormentosamente con el COVID, pero ya bien. Afortunadamente ya bien de regreso. Ah, sí, ¿te dio algo a ti o a tu familia? A los tres, a mi esposa, a mi niña y a mí nos dio casi juntos a partir de finales de la semana pasada. Pero ya pasó la crisis el segundo día, el viernes, el sábado. Y ya ahorita es nada más transicionar al regreso. Ah, pues, ¿cuándo nos vimos? El jueves. El jueves. Yo me sentí mal al otro día. ¿De veras? Sí, maestra, espero no haber ahí contribuido. No, para nada. No. Ay, qué va. No, pues así va a andar uno, no hay otra. Ya, lo bueno es que ya con la certeza de salir por lo menos por esta ocasión. Esta variante, ¿no? Sí, Esta variante, así es. Eso es lo que pasa. ¿Iniciamos algún ejercicio? Todavía no, ¿verdad, maestra? A ver, permíteme, ¿un ejercicio de qué es? No, preguntaba que si habíamos iniciado algún ejercicio, pero me imagino que vamos a empezar apenas. No, vamos a empezar. Algunos ya me habían avisado que no, pues como no pensaban estar en esta sesión, ya habían hecho plan, ¿verdad? Entonces sí me comentaron, así que por eso vamos a empezar de una vez para que también, ¿cómo se llama? Abordemos el último tema, ¿verdad? Sí, ya ustedes se dieron cuenta pues que esto de la estadística, aunque se dice descriptiva, conceptos fundamentales, pues hay mucho que estar revisando, mucho que estar entendiendo y naturalmente esta parte es interesante verla desde la óptica en que ustedes van a aplicarla, ¿no? Porque entonces ahí se vendrían más cuestiones de profundizar en el tema, pero al menos yo creo que abordamos aquí lo elemental, ¿verdad? Les voy a compartir aquí lo que se considera trabajar para esta tarde. Y bueno, ya las presentaciones también ya están ahí en Teams, ¿verdad? Y también la tarea, porque luego me dicen, no sabemos de la tarea. Ya está. Bueno, pues ya estamos en la sesión 5, última sesión. Y bueno, comentarios sobre las tareas. Se va a hacer la presentación del tema, que es la regresión y correlación. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos que hacer una pequeña evaluación para autoevaluación, ¿sí? Y bueno, pues tarea queda realizar todas las tareas que están en Team para poder acreditar el curso, ¿verdad? O sea, ya estuvimos trabajando en esto. Respecto a las tareas, las revisé y la observación pues sí que coincidió, dos que entregaron tareas, que se confunde regularmente lo que es el coeficiente de dispersión y el rango de dispersión, ¿verdad? El rango es la media menos la desviación estándar a la media más la desviación estándar. Ese es el rango de variación y se aplica para cada grupo de datos. El coeficiente de variación, por su parte, es cuando comparamos grupos de datos.
En este caso, la tarea nada más era un solo grupo de datos, entonces no se aplicaba el coeficiente de variación, nada más pues se pedía el rango de variación. Pero bueno, ahí les hice la corrección, ¿no? En general siempre, o sea, aplicaron bien algunas fórmulas, otras, algunos les faltó, pero sí es importante siempre recuerden que es la magnitud y la unidad. Siempre deben ir ahí, ¿verdad? Que no se olvide. Tanto para nosotros como si estamos trabajando el ejercicio con nuestros alumnos, pues siempre incidir siempre en eso. Y la otra parte, pues como les comentaba, es respecto a las cifras significativas, ¿verdad? Siempre tenemos que estar al tanto de esto. Si son nada más enteros, pues a lo mejor nada más los decimales. Todo eso son pequeños detallitos que siempre van a hacer la diferencia, ¿no? Ya les comentaba yo de cuando se operacioniza una variable, sobre todo si es cuantitativa, pues ahí sí tenemos que fijar desde el inicio, ¿no? Vamos a trabajar con tantos enteros, tantos decimales, y así hacer el reporte siempre de los cálculos de las medidas descriptivas, ¿no? Bien, eso fue en general. ¿Algún comentario de su parte? Algo que me quisieran, Yo sí tengo, Margarita, Sí. lo que pasa es que no encontré la clave en español para distinguir el rango de variación. No hay fórmula, hay que fórmula. calcularlo, no, hay que calcularlo. Ah, sí, ve, ahí te lo puse en tu trabajo, ¿no? Eso Ok. hay que hacerlo manualito, sí, ese sí. Gracias. Así que ni te apures, ¿no? Así Ma- es. Maestra, una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que la varianza se mediría en kilómetros cuadrados en ese Sí, ejercicio? Es la unidad al cuadrado, ¿verdad? sí, les comentaba que la unidad tradicional, la unidad de desviación es la varianza, pero tiene las unidades al cuadrado y naturalmente pues esa no la, o sea, decimos cómo la vemos aquí, ¿verdad? Voy a ponerme aquí y vamos a ver acá. Sí, los que van a cuestiones de ingeniería, cuando hacen ahí la demostración que se hace, ¿verdad? Pues ahí sí en el caso de ingeniería, como ya manejan de mejor manera la cuestión de sumatorias, todo eso, te puedes detener a explicarla, ¿verdad? Te puedes detener. Sin embargo, si estamos con otras licenciaturas que todavía no manejan muy bien eso, tenemos que así hacer muy, por decirlo así, sumamente elemental la explicación, ¿verdad? Porque si de repente van a decir, y vamos a ver todo eso y ya los desanimamos, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, sino decir, híjole, quiero animarlos y decirles que vamos a ver lo más sencillo, ¿verdad? Pero eso es. Entonces, vamos a tratar de hacer un poquito aquí. Sí, entonces, vamos a hacer. Sí están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí, ok. Sí, maestra. Ok, entonces, decíamos que aquí tenemos, bueno, toda nuestra población, ¿verdad? Por aquí tenemos el promedio, pongamos la población, aquí está el promedio, ¿verdad? Y aquí tendríamos cada uno de los datos, ¿verdad? Tendríamos X1, tendríamos X2, tendríamos X3, etcétera, ¿no? Entonces decimos, bueno, la desviación que puede haber de mi dato respecto al promedio, ¿sí? Pues sería, el primer dato pues sería X1, ¿verdad? Menos el promedio, ¿verdad? Ahí tendría uno. Luego diría, ay, del segundo dato, supongamos que fuera X hasta la N, ¿no? Estas demostraciones vienen ahí en los libros, ¿eh? Más a detalle la pueden encontrar. También en YouTube tenemos X2 menos el promedio, ¿sí? Y supongamos que tendríamos X3 menos el promedio. Esos serían las variaciones que podría encontrar de mis datos respecto al promedio, ¿no? Tendré aquí XN menos esto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a suponer que mi X1 fue 5, mi X2 fue 7,
Bueno, ya empecé así. Sí. Mi X3 fue 4. Y la última, pongamos, eran 4, ¿verdad? X4 y era 8, ¿sí? Entonces yo saco el promedio, ¿verdad? Entonces si yo determino el promedio, pues sabemos que entonces tendría que sumar cada uno, ¿verdad? Tendría que ser 5 más 7, 5 más 7 más 4 más 8, y ya lo divido entre 4, ¿no? ¿Cuánto da, maestros? 24 entre 4. A 6. ¿Sí? Ese sería el promedio. Ahí está. Pero entonces, pues, si yo quisiera determinar aquí la desviación, ¿verdad? En el primer caso, estoy aquí, tendría X1 vale 5, ¿verdad? Menos el promedio. Pues esto tendría que ser menos 1, ¿verdad? El segundo caso, X2, tengo 7. 7 menos 6, y aquí me daría 1, ¿verdad? X3 tendría 4. 4 menos 6, esto me daría menos 2. Y el último tendría 8. 8 menos 6. Y aquí tendría 2, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se tendría que sacar es un promedio de las desviaciones, ¿verdad? Un promedio de los cambios que ha habido ahí. Pero entonces yo tendría que hacer esta sumatoria, ¿verdad? Tendría que hacer esa sumatoria de esas diferencias y dividirlas entre n. Pero ¿qué sucede? Aquí tengo números negativos y Queda acá igual. tengo Sí. positivos. Se van a cancelar, ¿verdad? Que sí que el promedio no sería real. Entonces, lo que se hace aquí para evitar eso, ¿verdad? Pues se dice, pues voy a hacer la sumatoria, ¿sí? Y digo de XY menos el promedio. Digo, para evitar eso, sería el cuadrado, ¿verdad? Esta sería la desviación. Y dividirlo entre ¿quién? Entre n, ¿verdad? Pero aquí, como dice su compañero, es cierto, al elevar al cuadrado aquí, pues las unidades irían al cuadrado, ¿verdad? Entonces, regularmente lo que pasa, que está como elevado a la segunda potencia, pasa aquí, ¿verdad? Como esto, y ya tendría entonces yo igual aquí. Ay, perdón. Sí, entonces ya, para evitar esto que había elevado al cuadrado para quitar esta cuestión de cancelación de cantidades, ¿verdad? Ya me queda aquí sumatoria de XY menos mu al cuadrado sobre n, ¿no? Esa es la explicación así por encimita, ¿verdad? Es por encimita, o sea, la medida real de la desviación tendría que ser la varianza. Pero así como está, quedarían las unidades al cuadrado. Entonces, eso no puedo aplicarla aquí en la cuestión de la aplicación de las herramientas y relacionarlas con el promedio, ¿verdad? Por eso es lo que se hace de elevar al cuadrado para sumar las magnitudes sin que tenga este elemento de cancelación. Pero al hacer eso, pues es esa raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ahí quedó, maestro, es la explicación. Pero esto De viene así, acuerdo. a detalle viene en los libros, bien explicadito y con todo detalle. Cuando son ingeniería, pues sí, yo me atrevo a traer la explicación completa, ¿no? Pero en el caso que me toca con psicología, me toca aún con nutrición, ¿sí? Esas áreas, administración también, tengo que irme a algo más simple, ¿verdad? Decirle, esta es la explicación. Naturalmente ustedes regularmente con lo que van a trabajar, o sea, no se me apuren, va a ser con esto, ¿verdad? Va a ser con eso. Pero la parte de ingeniería, acuérdense que en realidad ya para muchas aplicaciones estadísticas, pues la unidad básica es la varianza, ¿verdad?
Y también cuando hablamos de probabilidad, pues la G cuadrada es en la varianza, ¿no? Gracias, maestra. Pruebas, hipótesis y todo lo que se refiere a ANOVA es con la varianza, ¿no? Tomando esta medida original, ¿no? ¿Sí? Sí quedó más o menos, maestros, así como dicen los muchachos, más o menos la explicación, pero esa es, ¿no? A grandes rasgos. Para mí quedó claro, maestra. ¿Sí? Sí, Arturo, maestra Elvia. Sí, ok, muy bien. Eso es de manera general, ¿verdad? Sí, es muy interesante todo. O sea, simplemente analizar toda la varianza es muy interesante y sí, les comento nada más, pues trabajar las cuestiones de explicación de las demostraciones matemáticas, pues sí lleva un poquito más de tiempo, pero sí vale la pena, ¿no? Si el grupo te permite, te da esa oportunidad de hacerlo, y también pues aprovechando que pues hay muchos videos que explican a detalle, y ahora en los libros vienen también toda la explicación, ¿no? Entonces queda ver el grupo qué tanto te responde, ¿verdad? Porque muchos empiezas con esto y ya no regresan a la siguiente clase, ¿no? Y más como son los primeros temas, que estás así como diciendo, a ver, más bien quiero animarlos, ¿no? Pero sí sucede. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver otra herramienta que también es de las más usuales, pero también de las menos comprendidas, ¿no? De las menos comprendidas por la cuestión de las leyendas urbanas que hay de esto, ¿no? Entonces, sí, sí debemos de quitar eso, porque de repente hay más leyenda urbana que lo que se revisa en el texto, ¿no? Entonces, estamos hablando de regresión y correlación simple. Lo anterior trabajamos con una sola variable, pero ahora ya regresión y correlación ya implica trabajar con dos variables, ¿sí? O sea, ¿qué relación hay entre ellas? Pero es una relación en cuanto a numérica, ¿sí? Es numérica completamente. Es lo que queremos observar. ¿Cuál es la relación numérica? Y se confunde en lo cotidiano con causa-efecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden relacionar dos variables? La primera es con la más sencilla, es con una relación lineal. Y dice, se puede explicar la variación en los valores de una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces estamos analizando variación, es decir, cuando varía el valor de una variable, ¿cómo varía la otra? ¿Sí? Eso es lo que hace la regresión y correlación, no es causa-efecto, ¿no? Aunque ustedes ya ven que en lo cotidiano así se entiende, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo matemático más sencillo que explica la relación entre dos variables? ¿Sí? Pues es la línea recta, ¿sí? Pues una línea recta está explicando cuál es la relación entre una variable X y una variable Y. La más sencilla es una línea recta, ¿sí? Entonces, a pesar de ser la más sencilla, naturalmente se le puede sacar muchísimo jugo, como dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de este modelo? Porque una línea es un modelo, ¿sí? O sea, recuerden que el modelo me está representando en cuestión de los valores, al variar una, cómo varía la otra, y es una representación. A eso sí, tenemos un modelo, ¿no? Entonces, el objetivo del modelo es tratar de explicar la relación entre las variables, ¿sí? Pero ahora ya le agregamos algo más. Decimos, entre una variable dependiente, que es la respuesta, y una variable independiente, ¿sí? Entonces ya empezamos, dices, oh, está muy facilito X y Y, sí, pero no nada más es X y Y. Yo tengo que decir cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿verdad? Ese es el primer caso que tengo que abordar. Entonces, aquí tengo una línea recta. Si la relación entre las variables se puede explicar de manera lineal, la primera opción es una línea recta, ¿sí?
Y naturalmente aquí tenemos las famosas variables X y Y. Pero aquí ya decimos, bueno, y X y Y, entonces, ¿qué es lo que cómo van a funcionar aquí? Entonces, funcionan de esta manera. La variable independiente se representa con la letra X, ¿sí? Cuando estudiamos nosotros ahí algo de cálculo, pues se le decía el dominio, ¿no? Y se representa en el eje horizontal, ¿sí? Y se denomina independiente porque su valor puede variar libremente, es decir, esta variable independiente es sobre la que tenemos control, ¿sí? Es la que tenemos control. La variable dependiente se representa con la letra y en cálculo se le llama contradominio recorrido. ¿Y dónde se representa? En el eje vertical, ¿sí? Y es dependiente, ¿por qué? Porque, ahí su nombre lo dice, depende, ¿sí? O sea, su valor va a depender del valor que tome X, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer un modelo en que voy a relacionar dos variables, ¿sí? Pues lo primero que tengo que saber es cuál es la dependiente y cuál es la independiente, es lo primero. Después tengo que tener ya, aquí sí depende de tener datos históricos, ¿sí? Datos históricos. Y de esos datos históricos digo, bueno, cómo se presentaron y en este caso cuál es la X y cuál es la Y, ¿verdad? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Para efectos de cálculo, ¿no? Perdón, maestra. Sí, ¿A qué se refiere con datos históricos? sí. Supongamos que tú tienes ahí una cuestión de las clases que has dado, tienes calificaciones de tus alumnos. Y vamos a suponer que tienes las edades de los alumnos, ¿no? Tienes las edades, tienes las calificaciones. Entonces, eso es histórico, que ya lo tienes ahí registrado, ¿verdad? O en la empresa ya tienen registros históricos de las horas trabajadas y las ausencias de los trabajadores, por decir así, ¿no? Siempre pueden haber dos grupos de datos históricos, ya hay un registro de eso. Yo no los voy a generar aquí, ¿verdad? O sea, el modelo es, esos datos históricos me permiten crear un modelo, ¿sí? Representar cómo se relacionan las dos variables, ¿sí? ¿Sí, maestro? Es que me queda, cuando menciona esta parte de históricos, como trato de entender el estudio como de manera longitudinal o transversal. Y la regresión se refiere a esta parte histórica de lo longitudinal, ¿correcto? Ajá. Okay. Así es, sí, ya los tengo, o sea, no voy a generarlos aquí, ¿verdad? No voy a generar, sí, no tengo que hacer una encuesta o un estudio para tener los datos, sino aquí lo que voy a hacer es de lo que ya sucedió, tomo esos datos, ¿verdad? Eso es. Entonces, retomando aquí, entonces para el modelo de regresión tengo una variable independiente, es sobre la que tengo control, y una variable dependiente, ¿sí? Sobre la que deseamos conocer su comportamiento, ¿sí? En este caso que le decía al maestro, él tiene, o sea, a lo mejor él cuando estuvo con sus alumnos y tenían exámenes y a lo mejor les preguntábamos, ¿cuántas horas estudiaste para este examen, no? Y lo estamos anotando. Entonces a lo mejor tenemos un registro histórico de las horas que estudiaron y la calificación del examen, ¿verdad? Entonces, en este caso, sobre la que tiene control, supongamos, es algo hipotético, serían las horas que estudiaron, ¿no? La calificación, ¿no? Yo puedo asumir, yo puedo hacer un modelo, es decir, dependiendo de las horas que estudien, pues va a ser su calificación, ¿no? Entonces, así es como se trabajaría. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Variable dependiente el consumo, independiente el ingreso, dependiente el cansancio, independiente horas de ejercicio, ¿verdad? Dependiente el hambre, independiente la comida ingerida en las últimas horas, ¿verdad? Dependiente la ganancia, independiente la cantidad de productos vendidos, ¿verdad? Variable dependiente el crecimiento de un niño, independiente la edad de un niño, ¿sí? Yo puedo estarlo trabajando. Ahora,
Esto no quiere decir que, o sea, para alguien, para su estudio, considere de una manera una variable y otra persona de otro, ¿sí? Eso también es válido, ¿verdad? Eso es válido. Sí, para mi estudio, yo así lo voy a considerar, pero eso debe de quedar establecido desde antes de hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es, cómo voy a trabajar? Bien, a ver. Ahora les toca a ustedes unos ejemplos. Yo voy a poner un ejemplo que puse en algún momento. Ay, perdón, mande. Ah, eh, podríamos tener como variable dependiente a la percepción de inseguridad y como variables independientes o como variable independiente a las experiencias de victimización. Ay, perdón, maestro, ahora sí. Ah, sí, Ahora sí. lo repito. Ah, ok. Una es la percepción. De inseguridad como variable dependiente y como variable independiente las experiencias de victimización, es decir, las veces que te han asaltado, no sé. Así es, eso ahí tú lo tienes y la otra, a lo mejor es cierto, a lo mejor hay personas que aunque las hayan asaltado 4 veces y su percepción es, no, pues no pasa nada, ¿no? Ya estoy acostumbrado, también podría ser, ¿no? Sí, sí sucede, ¿no, maestro? Así es. Maestra Elvia. Yo tendría la de motivación al trabajo como motivación, como independiente y dependiente las veces que se ha cambiado de trabajo. La pertenencia a varias instituciones o no. La movilidad podría ser, ¿no? O sea, Pero la movilidad, eso sí tienes tú datos, ¿no? Eso sí tienes datos de la persona. sí. Y ¿Qué variable sería? la motivación. No, no. ¿Qué tendría? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura en cada trabajo? O sea, el tiempo que dure en cada trabajo, ¿qué variable sería? Esta sería la movilidad, diría. Ah, bueno, esta No, ¿qué tipo de variable? sería la dependiente. Acuérdate que es eso, tú ya sabes esas horas, sería la independiente. Ok. Sobre la que se tiene control, o sea, Ah, la que yo tengo el control como investigador. Ajá, Okay. lo que tú tienes, ajá, exactamente, ¿verdad? Okay. Entonces, la independiente sería esta movilidad. Ajá. Y la dependiente. Sería el grado de motivación hacia el trabajo. Así es. Ok. Así es. Sí, entonces, eso es lo que siempre estamos buscando, ¿no? O sea, ya tenemos, es decir, ya tenemos los datos históricos, ya tenemos registros de eso, y con eso vamos a tratar de hacer un modelo, ¿verdad? Estamos trabajando en más simple, ¿eh? Que es la regresión simple, nada más una cuestión lineal, y claro, hay modelos más complejos que pues, son con varias variables, claro que sí, ¿verdad? Estamos viendo, pero en sí la explicación es esta, ¿verdad? Siempre se va a aplicar también si es regresión múltiple, siempre lo que andamos buscando, ¿no? Gracias. Ok, Igual para un comentario, creo que entiendo la parte esta de la causalidad y que no estamos viendo causalidad, nada por el estilo, pero no es. yo creo que una manera fácil de entender esto de los dependientes e independientes es pensar en que quieres explicar algo. Entonces, la que quieres explicar es la dependiente y las variables explicativas o los factores que tal vez explican eso, pues son los independientes, ¿no? Sin pensar en causalidad, nada más es como para razonarlo, ¿no? Sí, y eso es importante porque, como les comentaba, regularmente siempre, cuando hablaban, dicen correlación, inmediatamente piensan en causa-efecto, ¿no? Pero no es eso, entonces por eso, sobre todo, al estar trabajando con los alumnos o están haciendo un estudio, es lo que se debe quedar muy claro, ¿verdad? O sea, no porque estudies 10 horas, vas a tener 9 de calificación o de calificación. No porque no cambies de trabajo, ¿no? Porque permanezcas en el mismo trabajo años y años, vas a estar muy motivado, ¿verdad? Entonces, es esa parte. Nada más es la pura cuestión numérica la que se trabaja, ¿verdad?
Pero Bien. también es poderosa. O sea, no nada más es como, ah, sí, no es causalidad, pero también dice cosas, es No, poderosa. no, sí dice muchas cosas, pero no, Sí. o sea, la primera, o sea, cuando haces el modelo y ya analizas, ahora sí te vas ahora a estudiar más el por qué, ¿sí? Pero la primera, cuando aplica relación y correlación, es únicamente en dato numérico, pero después viene la pregunta, ¿y por qué pasa eso? ¿Sí? En este caso, aquí la maestra le dice, oye, ¿por qué si tiene, verdad? Ha cambiado de trabajo no sé qué tantas veces, y de todas maneras dice que no, que sí se sintió muy motivado en todos los trabajos, pues ¿por qué se cambió o por qué no? Ahí viene la pregunta, ¿no? Igual como hablamos ahorita con la cuestión de la persona que a lo mejor lo asaltan todos los días de la semana y dice, no, no, pues vamos bien en seguridad, ¿no? Dices, a ver qué está pasando. Entonces es cuando viene la otra pregunta, ¿no? Las otras preguntas y sobre todo aquí viene la parte de la relación con lo cualitativo, ¿verdad? O sea, aquí me dice el número nada más, pero vamos a lo cualitativo, ¿no? O sea, pero también hay, o sea, no te avientas ese tipo de cosas nada más porque sí, sabes que hay como teorías, sabes que hay como otros Mm, estudios que soportan todas estas cosas, ¿no? Entonces, por o eso, sea, okay, pero uno ya está de ese lado que sabe, ¿no? Pero cuando empezamos nosotros con la investigación con los alumnos, ¿verdad? Asumen la causa del efecto, ¿no? Cuando debes decir, oye, tienes que apoyarte en estudios, y sobre todo que muchas encuentras estudios que son contradictorios, ¿no? Dice, a ver, este dice esto, este es el otro, vamos viendo qué, ¿no? Hay que llevarlos a más. Pero sí, pues yo les digo, aunque son herramientas muy elementales, son poderosas, ¿sí? y hay muchas, perdón, hay muchos ejemplos de como de casos chistosos en las que se piensa que la correlación es causalidad y cayendo en casi en que, no sé, el índice de natalidad dejó de crecer en un país porque dejaron de llegar cigüeñas al país, ¿no? Así a ese grado se empieza a pensar, pero ok, nada más era un ejemplo chistoso. Y, o sea, pero fíjate bien, para nosotros es chistoso porque comprendes, pero para la mayoría de las personas no. O sea, lo tomen, ¿no? O sea, es decir, lo ven en internet, lo ve acá y es cierto, ¿sí? Sin más, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos, por eso es la cuestión de que dicen estadísticamente, no sé, todas esas leyendas precisamente porque no se aclara el punto, ¿verdad? Es esa parte. No, no, pero así es. Ahora, Margarita, cuando pones variables dependientes, puedes poner, por ejemplo, otras que pueden también estar relacionadas. Por ejemplo, aquí hablamos de cambiar de la estabilidad en el empleo, pero, por ejemplo, puedo añadir edad o estado civil, en fin, y todas ellas me van a ir marcando una relación más cercana o lejana, de las cuales después puedo rehacer mis hipótesis, ¿no? No más que acuérdate que aquí las dos son cuantitativas, Ujú, ¿sí? O sí. sea, aunque tú la cualitativa la hayas puesto hombre, mujer, uno y dos, etcétera, no te va a decir nada, ¿sí? Tiene que ser una variable que sea cuantitativa. Ok. ¿Okay? Ujú. Ahora, sí también puedes probar con varias cuál modelo te da mejor, estar probando, porque es el lineal, ¿no? Si es regresión múltiple, pues ahí te da más oportunidad de trabajar, ¿no? Pero ahorita como estamos, pues Perdón, puedes ir probando, ¿no? A ver, perdón, un ande. comentario sobre esto. O sea, sí puedes poner cuestiones como de género, ¿no? Uno, hombre, cero, mujer, y ya vas, se va también cuantitivizando, ¿no? Era lo que discutíamos en la primera sesión. Ya discutimos eso, pero aquí no sirve eso. Aquí no sirve, ¿sí? Aquí no sirve porque es relación numérica, ¿sí? Ya sé que insistes, pero no. No, no, no. Tiene que ser numérico lo numérico, pero en el sentido que sean cuantitativas, ¿no? De hecho, que la medición, que la escala de medición en realidad se da razón. Es diferente si yo trabajo una que es cualitativa y la pongo categórica con números, es otra cosa, pero no fue cuantitativa de origen, por decir, ¿no? Como eso dicen. Si no, no te va a funcionar. O sea, el modelo, claro que sí, porque son números, pues va a funcionar, pero en realidad está mal aplicado, ¿verdad? Es lo que debemos evitar.
No se oye, maestra. Sí, no se escucha. Sí, ya está. Ahora sí, ya. Ahora sí. Entonces, se utiliza principalmente con el propósito de predicciones, por sí, ¿verdad? Cuando vino el modelo Y es igual a MX más B, pues ya, en función de una variable obtengo del otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear un modelo estadístico que puede ser utilizado para predecir valores, ¿sí? Fíjense los valores de una variable de respuesta o dependiente basados en los valores de al menos una variable independiente o explicativa, ¿no? Ese es el modelo general. Pero además de eso, existe lo que es el análisis de correlación, que se utiliza para medir la intensidad de la asociación entre las variables numéricas. Regularmente muchas veces forzamos, ¿sí? O sea, como es modelo matemático, claro que nos va a dar la recta de regresión. Sin embargo, tenemos que ver qué tan bien explica, ¿no? Qué tan bien se explica una variable en función de la otra. Pues eso se utiliza el coeficiente de correlación. Ahora, ¿de qué manera se trabaja? Es decir, tengo datos históricos y digo, bueno, aquí yo vería estas dos variables como que una me puede explicar el comportamiento de la otra, y lo primero que se hace es un diagrama de dispersión. Pues en el diagrama de dispersión, de una manera visual, puedo ver si hay una relación lineal entre las variables, ¿sí? Porque puede haber una relación que no sea lineal, tendría que utilizar otro tipo de herramienta. La relación que yo puedo ver en un momento dado, la primera que puedo ver yo es una relación creciente o decreciente, ¿sí? Entonces una relación positiva o negativa, ¿sí? Cuando empezamos a ver las formas en que se puede presentar una línea recta, ¿no? Y el problema pues que se enfrenta es determinar un modelo particular que se ajuste mejor a los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese modelo me va a permitir predecir el comportamiento de una variable en función de la otra. Entonces, claro que tengo que encontrar el mejor modelo, ¿no? Entonces, volvemos otra vez, reafirmando, tenemos las variables, la dependiente es la que deseamos conocer, es sobre la que no tenemos control, es una guía. Variable independiente es la cual tenemos control, es aquella cuyos valores los podemos asignar o ya los tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a guiar en el modelo. Entonces, ¿cuál serían los pasos que tenemos que seguir? De los grupos de datos, determinar la variable dependiente, la independiente, verificar que existe una relación entre ellas, ¿sí? Porque a lo mejor aparentemente tenemos la percepción de que hay una relación entre ellas, pero cuando aplicamos el diagrama de dispersión vemos que no es así, ¿verdad? En este caso, la técnica que vamos a trabajar es lineal, ¿verdad? Y con ese diagrama, pues ya vamos a poder determinar si ese tipo de relación lineal nos permite hacer un modelo, ¿verdad? Entonces, el modelo de dispersión, o sea, es la primera gráfica que hacemos, pues decimos, a ver, es el primer asomo que hago, ¿no? A ver la relación entre las variables. Cabe señalar que la relación entre las variables pues es la más sencilla, que es la línea recta, pero hay otra que son funciones matemáticas complicadas, ¿no? O sea, eso queda para otros casos en los que ustedes quisieran ahondar, ¿no? Pero la que vamos a trabajar, la relación más sencilla, consiste en una línea recta o regresión lineal, ¿sí? Es la que vamos a trabajar. Es la más... Esto, ¿está? Y aquí ya habíamos visto esta. Esta.
Entonces, esas dos presentaciones ya están en Teams, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en esta primera línea que estamos viendo, pues, ¿qué observamos? Es decir, conforme aumentan, ¿verdad? Aumentan los valores de X, ¿sí? Aumentan los valores de X. ¿Qué es lo que pasa con los valores de Y? Conforme aumenta X, ¿qué pasa con Y? También se incrementa, pero en una manera proporcionalmente diferente. O sea, No, Elvia, a ver. Conforme aumenta X, ¿qué pasa con Y? pues se aumenta. Aumenta Y, ¿no? No, acuérdate que X es la que tengo control. Conforme aumenta X, ¿qué pasa con Y? Aquí X vale 2. ¿Y Y cuánto vale? 1, Aquí X vale 4. ¿Y Y cuánto vale? 2. Entonces, La mitad. por eso, conforme aumenta X, ¿qué pasa con Y? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, pero la mitad. No, no puede aumentar. Okay. A ver, conforme aumenta, o sea, aquí vale 2X y Y vale 1. Aquí X vale 4, ¿sí? Ajá. ¿Y Y cuánto vale? Perdón, 0. ¿Qué pasa? O sea, aquí vale 1, aquí vale 4 y perdón, aquí vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Conforme aumenta X, ¿qué pasa con Y? Ok, se va disminuyendo. Disminuye, ¿verdad? Ok, Y acá, mira, acá tenemos este otro caso, ¿verdad? Conforme aumenta X, ¿sí? ¿Qué pasa con Y? También aumenta, ¿verdad? Entonces podemos tener los dos casos. Aquí, pues está aquí, es decreciente y en este caso es creciente, ¿verdad? Y en la función de la línea recta que tenemos, ¿verdad? ¿Dónde está el whiteboard? Aquí anda por aquí. Ahí está, ¿no? Ay, medio chueco, pero ahí va. Tenemos X y aquí tenemos Y. Y acá también tenemos, de la misma manera, aquí tenemos X y aquí tenemos Y, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos aquí, eso que tenemos aquí es la pendiente, ¿no? Aquí la pendiente va a ser negativa. Ay, perdón, estoy al revés. Positiva. Positiva. Aquí la pendiente va a ser positiva y aquí la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Pues aquí el modelo general, tenemos Y es igual a mx más b. Es el modelo general de una línea recta, ¿verdad? Entonces, aquí está m, es la que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, si en el modelo ya aquí me da una pendiente positiva, sé que es creciente, que conforme aumenta X, va a aumentar ¿quién? Y. Si por el contrario me da negativa, va a aumentar X y va a disminuir Y, ¿verdad? Entonces, de manera general, ¿sí? Aquí yo tendría Y es igual, aquí me daría negativo, ¿verdad? Más B, ahí. Y acá por este caso tendría Y igual a mx más b. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos son los modelos más sencillos, son lineales, ¿verdad?
Entonces tendría estos dos casos, ¿verdad? Una de que la pendiente es positiva. Si es positivo, quiere decir, me está diciendo, cuando aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y. Si por el contrario la pendiente es negativa, conforme aumente X, va a disminuir el valor de Y, ¿verdad? Ya me lo está diciendo ahí el modelo. Y igual estamos hablando de los valores, ¿verdad? Estamos hablando de los valores nada más. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Quiere decir entonces que básicamente lo que se tiene que trabajar, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la pendiente. Y el otro dato que necesito es B. ¿B qué es? B es la intersección de la recta con el eje de la Y. ¿Sí? Aquí voy a encontrar B. Ahí, aquí está B. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, el modelo de regresión lo que hace es encontrar un modelo que mejor relacione las variables X y las variables Y. Es un modelo, sí, es un modelo. Entonces, ¿por qué es predictivo? Porque si yo tengo aquí un valor de X, puedo encontrar ¿quién? El valor de Y, ¿verdad? Naturalmente, esto, como dice el máster aquí Arturo Claudio, es muy poderoso, sí, porque yo puedo encontrar error, puedo encontrar correlación, o sea, se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no? Pero esto es, lo que estamos viendo aquí es lo elemental, ¿sí? Es lo elemental. Entonces, básicamente es encontrar M y encontrar ¿quién? B. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? A ver si me deja. No. Vamos a... El mismo truco de siempre. Volverlo a cargar. Entonces, cuando yo les comentaba, yo tengo mis datos históricos, ¿verdad? Tengo mis datos históricos. ¿Qué tengo? Voy a poner aquí porque que no me haga caso. Si tengo mis datos históricos, tengo valores de X, tengo valores de X y tengo mis valores de ¿quién? De Y, ¿verdad? Tengo otro valor de X y tengo otro valor de Y, ¿sí? Así me voy a ir. Otro valor de X y tengo otro valor de Y, ¿sí? Entonces, estos son datos históricos. Entonces, estos son datos históricos. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me dice mi procedimiento? Estos datos que tú tienes los vas a graficar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una gráfica con mis valores de X y mis valores de Y. ¿Qué va a suceder? Que estos valores que yo tengo no quiere decir que van a ser una línea recta perfecta, ¿sí? A lo mejor están así los valores, ¿sí? Y lo que yo hago, digo, yo puedo visualizar que a lo mejor por aquí va a ir una línea, ¿sí? Por aquí va a ir una línea recta, que lo que va a hacer es que va a hacer mínimo la diferencia que hay entre este valor y lo que está en mi recta. Por eso cuando ustedes revisen ahí la parte de documentación del modelo de regresión y correlación, dice, vamos a encontrar una recta de mínimos cuadrados, ¿sí? Pues, ¿qué significa mínimos cuadrados? Significa que la recta lo que está haciendo es, aquí hay una diferencia entre mi valor real y el valor que está aquí en la recta, ¿sí? En todos, ¿sí? Aquí está. Pero el modelo que yo voy a buscar es el que va a hacer mínimo esas diferencias. O sea, voy a buscar la recta que mejor se ajuste a todos los datos, ¿sí? Ese es el modelo. Entonces, tenemos que acordar una cosa, o sea, mejor dicho, aclarar lo siguiente. Los datos que yo tenga, así se presentan. Cuando yo determino la recta, esa recta de aquí, va a ser una recta la que mejor se ajuste a todos los datos. Considerando que, claro, que hay diferencias
pero van a ser mínimas, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, esta recta que yo voy a determinar es la que va a ser ya igual a mx más b. ¿Qué tengo que determinar para mi modelo? M, y tengo que determinar B. M es la pendiente. Miren, aquí tengo la pendiente. Esta es la pendiente. Y acá tendría la ordenada en el origen, ¿verdad? Ordenada en el origen. Ahí está. ¿Sí? Entonces, básicamente mi trabajo al hacer el modelo de regresión y correlación es determinar la pendiente y determinar la ordenada en el origen. ¿Sí? Cuando yo hago ya el modelo, yo aplico ¿sí? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Pues utilizo Excel para determinar M y B. ¿Sí? Ya lo voy a tener ahí. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo los datos X y Y históricos, con ellos determino la pendiente y la ordenada en el origen. Y ya sé que es mi variable dependiente y X es la independiente, ¿verdad? Entonces, repasamos los puntos. Tengo que buscar un par de variables X y Y que mi experiencia, o como dice el maestro, algunas investigaciones me indican que hay una relación numérica entre ellas. Las tomo y lo primero que hago es trabajar esto que está aquí, es lo que se llama diagrama de dispersión. ¿Sí? Eso es un diagrama de dispersión. Si el diagrama de dispersión me permite visualizar una relación lineal entre las variables, entonces paso al segundo punto, que es determinar el modelo, que sería determinar M y determinar ¿quién? B, ¿verdad? Entonces ya tendría el modelo. ¿Por qué es de predicción? Porque de estos datos yo puedo buscar uno, o sea, una X que no tenga aquí, puedo aplicarla aquí en mi función, una X que yo no tenga, y determinar quién, el valor de Y, ¿verdad? Por eso dicen que es predictivo. Predictivo, volvemos otra vez en la cuestión numérica, nada más, ¿verdad? No causa-efecto, que son las leyendas urbanas que hay por ahí, ¿no? ¿Hasta aquí cómo vamos, maestros? Bien, maestra. Sí. Teníamos por ahí que nos pusiste una práctica, ¿no? Ahorita vamos a verla, sí. Okay. Dice Elvia, ya mucha platiquita. Vamos viendo. Sí, claro que está ahí el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio, pero este creo que fue el de tarea. Voy a buscar este. Ahí está, ¿no? Entonces, los siguientes datos corresponden a X, que es la temperatura en grados Fahrenheit, y Y, la cantidad de soluble de un compuesto en grados, ¿no? Entonces, tenemos ahí las variables X y la variable Y. Aquí ya, naturalmente, aquí está más que resuelto, ¿no? Dicen X la temperatura, ¿por qué? Pues que es lo que puedo controlar, ¿no? En una mezcla. Y lo que se puede disolver en la mezcla, pues es lo que no sé, ¿verdad? Entonces ya tengo ahí par de datos ordenados X y Y, y yo digo, bueno,
voy a, ay, aquí se repite el ejercicio, no, esto lo voy a quitar, que no. Bueno. Ah, editar con razón, convertir. Ahí está, es que no me lo había subido. Ahí está. Entonces, ya tengo aquí un par de datos X y Y, ya aquí ya me dicen, ¿sí? Me dicen X es la temperatura y Y es la cantidad soluble. O sea, X es la temperatura sobre la que tengo control y Y no sé cuánto se va a disolver, ¿verdad? Okay, entonces, a ver si me va a dejar quitar, sí. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Lo primero que tengo que hacer es encontrar el diagrama de dispersión, ¿verdad? Cómo están los datos, cómo los puedo representar, ¿verdad? Entonces aquí, déjenme ver si me va a dejar. Creo que no me va a dejar así. Uy, Salud, maestro. gracias, maestra. Sí, es que no me va a dejar aquí. Yo lo quise para ponerlos más ordenados, pero no. Para que los visualizaran, X y Y. Entonces, a ver. Sí, el edicto. Bueno, que son poquitos, no me puse muchos. $81, 96, 112, 127. Ahí está. Si hay manera de hacerlo con traspuesta, sí, pero no voy a. Ahí está, ¿no? Y luego aquí tendría 4, 10, 13, 15, 15, 25, 27, 46, 38, 46, 53, 70, 82, 99. Ay, me pasé uno, ¿verdad? 100, 99. Es que hay un espacio en el... A ver, en el penúltimo es 99, no 88. Ah, aquí, ¿verdad? Sí, 99, 88, 82, 70, 53, 46, 27, 46, 38, No, 46, digo que hay un espacio en la 70, X. 82. Aquí está 99, ¿verdad? Ah, aquí dices, ¿verdad? Es cierto, tienes razón. Oh, me salté. Ah, ahí está, ¿verdad? Ahora sí. 4, 10, 13, 15, 15, 25, 27, 46, 38, 46, 53, 70, 82, 99. 99 y 100. Sí. Gracias. Ok, listo, ¿no? Entonces, aquí ya tengo resuelto quién es X y quién es Y. Entonces, el segundo paso es hacer el diagrama de dispersión para ver si existe una relación lineal, ¿sí? Entonces, igual, sombreo los dos. Insertar gráficos. Líneas. Dispersión. Aquí está el de dispersión. Aquí está, dispersión. Ya me lo da, ¿sí? ¿Okay? Es igual. Me tapa esto. Ponerlo para acá.
Diagrama de dispersión. ¿Está? Sí. Y vivienda, la quito. Eje vertical. No hay otro formato aquí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué observan en el diagrama de dispersión? Si se observa, bueno, es un ejercicio, ¿no? Se observa que siguen una tendencia lineal, ¿verdad? Ujú. Esa es lo primero que yo hago. Si hay esa tendencia lineal, entonces continúo con el modelo, ¿verdad? Si no se viera de esta manera, ya sea de forma ascendente o de forma descendente, no seguiría con esto. O sea, tendría que haber otro tipo de modelo, ¿verdad? Ahorita estamos en el lineal nada más. Entonces, si ya pasé por este punto, ¿verdad? O sea, recuerden que el primero era, este de aquí, ahí está. El primer punto a abordar era este, ¿verdad? Tener mi grupo de datos X y Y. El segundo era trabajar el diagrama de dispersión. Y ya el tercero, ya puedo trabajar el modelo, ¿verdad? El modelo es este de aquí. Cortar. Y me vengo para acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este va a ser mi modelo. Este va a ser mi modelo. Recuerden que las variables pueden cambiar dependiendo del libro que ustedes están observando, pero lo que es tan importante para nosotros es que este término que está aquí, el término independiente, es lo ordenado en el origen y M es la pendiente, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, esta sería la ordenada en el origen. Aquí voy a poner ordenada en el origen. Y esta que está aquí sería la pendiente, ¿verdad? Ahí está. Entonces, te voy a poner igual aquí. ¿Sí? Claro, naturalmente naturalmente, pues igual depende de su Excel, ¿no? Aquí dice intersección en el eje, ¿sí? Ahí le doy. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque dice, primero vas a sombrear. ¿Sí alcanzan a ver la fórmula o no? Lo que se ve es, dice intersección, punto eje. Y luego viene el paréntesis, pero ya lo borraste. Sí, entonces sí se alcanza a ver. Bueno, es que luego me dicen que no se ve. Intersección en el eje. ¿Sí alcanza a ver esto aquí, la fórmula? Sí, sí. Ok. Fíjense bien, aquí me dice, primero te piden que sombrees el conocido Y, ¿sí? Coma, y luego conocido X. Entonces, eso sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? A ver, dejen subirle aquí otra vez. Aquí está. Okay. Entonces, otra vez, intersección. Entonces, primero es el conocido Y. Entonces, cuando yo me voy aquí, primero voy a sombrear el conocido Y. ¿De acuerdo? Luego, coma, y luego me va a preguntar X. ¿Sí? Enter. Ahí está. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que, cuando veo las funciones, tengo que ver qué me está pidiendo, de qué manera me piden que dé los datos, ¿no? Y luego me voy a la pendiente, igual, y le pido la pendiente, y también me dice, primero conocido Y luego conocido X. Entonces, primero conocido Y,
coma, luego conocido X, enter, ¿sí? Ahí me lo da. Entonces ya tengo la ordenada del origen y tengo la pendiente, ¿sí? Ya está ahí. Voy a bajarle un poquito aquí. Sí, ahí está. Perdón, la de B, la fórmula de B, ¿qué decía? Decía intersección. Ajá. Ok. Ahorita lo pongo. Si es que ahí está, ¿verdad? Entonces es intersección eje, conocido Y y luego conocido X, ¿verdad? Y acá es pendiente. ¿Por qué sale diferente número? ¿En dónde? Si suma, si hace la misma sumatoria, ¿no? Entre No, no es sumatoria. no es sumatorias. No, no es sumatoria. Es, o sea, es la fórmula nada más. Fórmulas diferentes. Sí. O sea, no es la misma sumatoria. O sea, porque no son sumatorias, sino aplican aquí. Las vamos a ver aquí. Igual. Igual. ¿Sí? Se está poniendo la ayuda, pero... Aquí está. Si alcanzas a ver aquí aquí a la derecha, ¿sí? O sea, ve esto es lo que hace, es lo que hace este Excel. ¿Sí? Para calcular B es lo que, esa es la pendiente, está al revés. Intercepta. Ajá. Sí, hacen todas estas sumatorias, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahí les voy a poner un recurso para las fórmulas en sí, ¿no? Pero la pendiente, la intersección se calcula de una manera y la pendiente de otra, ¿verdad? Son diferentes. Ahí está. Entonces, ya con esto, ¿sí? Entonces, el modelo ¿cómo quedaría, verdad? Pues el 4, el modelo sería... Yo ya tendría Y igual, ¿sí? Que sería menos 1.1283, la pendiente positiva, más 0.8270 X. ¿Sí? Ese va a ser mi modelo. Ahí está.
Entonces, la manera en que se relacionan estas dos variables, que es la temperatura y la cantidad disuelta del compuesto en gramos, es esta, ¿no? ¿Qué me está diciendo aquí? Que si yo tengo alguna temperatura que no estuvo considerada, ¿no? Vamos a suponer, oye, a 60 grados, ¿qué tanta cantidad se podría disolver del compuesto? ¿Sí? Pues es una forma de predicción. Entonces, el 5, la cuestión de predicción, ¿verdad? Para una temperatura de 60 grados, ¿qué cantidad en gramos del compuesto se disolvería, ¿no? Disolvería. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí lo que estoy diciendo, si la X es igual, si X es igual a 60, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Y? ¿Verdad? Es lo que estoy diciendo. Pues aquí, ¿qué tendría? Voy a copiar. Sí, ahí tendría. Entonces, esto ahora tendría... ¿Qué sería? Pues sería Y igual... Entonces decía, aquí voy a poner menos 1.1283 más Un 0.8270 por el valor por 60. X, que serían 60. Sí, muy bien, Elvia. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que tendría. Entonces, igual, yo puedo hacerlo sustituyendo aquí, pero también aquí hay una de... No, no, esto. Y igual. ¿Sí? Entonces... No. No tengo aquí la... A ver. Es fórmula en Excel. Para pronosticar. Con el cual me da. Ah, pronóstico lineal. Igual. Pronóstico. ¿Qué me dijo aquí que era? Pronóstico punto lineal. No, no me lo quiere dar.
Tampoco, porque no quiere. Pues no sé con este Excel. Pero a ver, vamos a ver aquí en este. Aquí sí me lo da, mire. Les digo que a veces en línea se revela, ¿no? Pero ahí está el pronóstico, ¿no? Entonces, es conocido Y. Conocido Y. Ah, no me lo está dando. Tomo mal. Conocido Y. Oh, está en mi contra Excel. Igual a pronóstico. Conocido Y. ¿Dónde anda? ¿Cómo? No. Vamos a copiar. Para acá. Ahí está. Entonces quedamos para una temperatura de 60 grados, ¿verdad? Pues tendríamos Y igual, es igual ser igual a pronóstico, conocido Y, coma, conocido X, enter. Oh, no me deja. En inglés lo primero que pide es el cálculo que se quiere pronosticar. Ah, perdón, no, igual aquí me equivoqué, es X, Sí, exactamente, 60, el primero, 60. coma, ahí está. No, en los dos debe de coincidir, pero yo me pasé ahí la indicación. Lo primero que digo y no hago. Ahí está. 48.49 gramos. ¿Sí? Entonces, para una temperatura de 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Yo podía pronosticar que se van a disolver del compuesto 48.49 gramos. ¿Verdad? Esa última parte no se ve, maestra. ¿Cuál es? Quedó, o sea, ¿Cómo la fórmula? ¿Cómo la aplicaste? Ah, esta de aquí. No se Ah, alcanza a ver, no se alcanza a ver. Creo que está hasta abajo. Sí, pero 48.49 gramos, ¿sí lo ven o no? No, no, está tapado, no sé por qué. No sé si está atrás del diagrama de dispersión. A ver, este no. Quiero el otro. Este. A ver, ahora sí ya. ¿Ya lo alcanzan a ver? Ajá. sí, Sí, es que estaba mal. Este Y. Igual. Voy a poner la fórmula aquí para ahorita para que la alcancen a ver, ¿verdad? ¿Está? Muy bien.
Ahí está, ¿no? El pronóstico. Sí, ahí es lo que me faltaba ahorita, ¿verdad? Gracias, maestro. Entonces, primero el valor del que quiero pronosticar, aquí está X, luego conocido Y y luego conocido X, ¿sí? Ya me daría el pronóstico. En inglés es forecast, ¿no? Ahí, así lo tienen, en inglés. Forecast, punto lineal. Punto lineal, ajá, También. también. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien por mi parte, maestra. Sí. Entonces igual tenemos pareja de datos XY y de ahí tenemos que revisar quién sería nuestra variable dependiente, cuál independiente, trabajar nuestro diagrama de dispersión y ya el diagrama de dispersión nos va a decir si se observa una relación lineal entre las variables. Si hubiera otro tipo de relación, pues requiere otro tipo de herramienta, ¿verdad? No es que no se puede hacer, pero es otro tipo de herramienta. Una pregunta, Margarita, con los datos de la práctica que nos pusiste de la tarea, tenemos que aplicarle todo este procedimiento. Sí. Ok. Ah, igualito. Y vi otra que tenía como lo de las llantas pinchadas, ¿esa es tarea también? Sí, era la otra tarea. Ajá, ok. Era la otra. Sí, es pura práctica la que vayan revisando. Ok, entonces, este de aquí no sé por qué no me dejó. Ah, pero igual aquí se puede hacer, la hacemos con fórmula, ¿no? Es igual es más la pendiente por 60, ¿verdad? Ahí está. Veamos. Sí, es el que es, con Excel es el detallito, ¿no? Pero pues bueno. Entonces ya vimos pareja de datos X y Y, definimos quién es X y quién es Y, el diagrama de dispersión para ver si hay una relación lineal entre ellas. Si así es, determino el modelo y paso a determinar quién es la ordenada en el origen y quién es la pendiente. Y ese sería mi modelo. Me permite hacer una predicción en cuanto al valor numérico, ¿no? Entonces aquí no tengo 60 grados y digo, bueno, si la temperatura fuera 60 grados, ¿cuál sería la cantidad de gramos disuelta del compuesto, ¿no? A ver, déjenme ver si aquí, permítanme, si me va a dejar aquí. Aunque sea voy a poner aquí esto, ¿no? Que aquí sería el pronóstico. Maestra, no sé si está haciendo algo en el Excel, pero yo no estoy viendo nada. Nada más se ve como, como que le da clic, pero no, no se ven los movimientos. Ahora sí, sí se ve esto, ¿verdad? Sí, decía que aquí sí tomo el pronóstico, este es un Excel, es el de escritorio, ¿no? Pero no, me lo llevé esto para el otro, el de en línea, donde el línea no me permite poner la función de pronóstico, ¿no? No sé por qué. Pero bueno.
Ahí está, ¿no? Eso fue lo que puse. Ahora el punto 6 es determinar la fuerza de la relación. O qué tan bueno es el modelo. Y eso se determina con el coeficiente de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación, ¿sí? Es similar a lo que sería un porcentaje. Ya saben que el porcentaje, cuando se calcula numéricamente, un porcentaje tiene que ir entre 0 y 1, ¿verdad? Naturalmente que para que lo cotidiano se entienda, lo pasamos a 0 y 100%, ¿verdad? Es lo que hacemos esto. Esto lo hacemos igual, ¿verdad? Entre 0 y 1. Pero sabemos que en realidad cuando calculamos un porcentaje, pues nos lo va a dar en decimal, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de correlación va a ser entre 0 y 1, perdón, entre menos 1, voy a tener que poner aquí. Entre menos 1 y 1. Positivo, ¿no? Este menos 1 y 1, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la pendiente, ¿verdad? O sea, si son negativos, es porque la pendiente es negativa, ¿verdad? Positivos, si la pendiente es positiva. Sí, es lo que nos va a decir. Pero lo que me está indicando es el porcentaje de explicación, el porcentaje que explica el cambio de X con respecto al Y. Entonces, entre mejor se acerca a 100%, ¿verdad? Entre más se acerque a 1 o al menos 1, mejor es el modelo, ¿sí? Es lo que se da. Entonces, aquí, eso se denota con la letra R. Inicio. ¿Sí? Entonces va a ser igual a correl, coeficiente de correlación, aquí está. Y también nos pide, aquí no nos dice ni X ni Y, nos dice matriz 1 y matriz 2, pero siguiendo la tónica que hemos trabajado de conocido Y y luego conocido X, pues lo trabajamos de la misma manera, ¿no? Entonces, conocido Y, coma, conocido X. Ay, perdón. Igual a correl. Conocido Y, coma, conocido X, y le damos Enter, ¿sí? Entonces vean cómo el coeficiente de correlación nos da 98.76, ¿verdad? O sea, muy cercano a 1. A 1 positivo, ¿por qué? Porque pues la pendiente es positiva, ¿verdad? Entonces, como es cercano a 0.1, como es cercano a 1 positivo, nos indica que es un buen modelo. ¿Sí? Porque en ocasiones igual nos entusiasmamos tanto de que nuestro modelo funcione, de esta relación, ¿no? Que a lo mejor no es tan evidente esto y lo queremos forzar, pero quien no nos va a dejar mentir, pues es el coeficiente de correlación, ¿verdad? Y en ocasiones pues nos puede dar 0.6, nos puede dar 0.5, 0.3, y pues bueno, esos modelos no son buenos, ¿verdad? Entre más cercano sea a 1 o a menos 1, es mejor el modelo. Ese es el coeficiente de correlación.
¿verdad? Y este es un acercamiento inicial al coeficiente de correlación. Hay muchísimo, como dice el maestro Arturo, hay muchísimo, sí se le puede sacar muchísimo, pero tenemos que entender primero lo básico, ¿no? Una pregunta, Margarita. Vale. Cuando se elaboran instrumentos, o sea, encuestas y demás, o escalas de actitudes, también se toma en cuenta la correlación para poder seleccionar los ítems que realmente van a medir lo que se pretende. El mejor instrumento. Ajá. Cuando validas el instrumento, vas a ver si en realidad hay una correlación entre los datos que tú estás tomando de tus variables, ¿no? Porque es lo que vas a buscar. O sea, ¿qué relación hay entre una variable y otra? Entonces, cuando se valida, si se trabaja, sí, precisamente el coeficiente de correlación, ya hay otro también que se maneja, ¿no? Cuando validan los instrumentos. Sí, claro que sí. Okay. Muy buen punto, maestro. Sí. Inclusive en los modelos matemáticos avanzados, la hipótesis se hacen hipótesis de si hay, estadísticamente hablando, son potentes. Claro. Sí, o sea, llega un momento en donde dice la variable no impacta estadísticamente hablando, no es significativa, no explica pues. significativamente No explica, la variable de salida, pero ya son matemáticas más cansadonas. Ahí está. Pero fíjate que sigue lo mismo, es cómo explica uno en función del otro, ¿no? O sea, ¿qué tan bien lo explica? Es lo que queremos saber nosotros, ¿verdad? Y sobre todo en regresión múltiple, cuando hay varios factores que quieren explicar una variable de salida, ajá, la pregunta es, ok, ¿es significativa para la variable de salida? Y es cuando a veces se desechan otros asumimos factores que luego la hipótesis nos dice que tenemos que desecharla. ¿Estaríamos de acuerdo con eso, maestra? Sí, porque muchas te complicas, pues. O sea, dices, todo esto afecta. A ver, vamos viendo realmente cuál es lo significativo. Ese es muy buen punto, gracias, exactamente, ¿sí? Porque muchas veces, como nos podemos emocionar por lo simple, también nos podemos emocionar por lo complejo, ¿no? Y decir, no, es que esta afecta estas 6 variables. Pero cuando ya vas analizando una por una, qué tanto afecta en sí, qué tanto explica, ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues no, definitivamente esta no tiene ningún caso, ¿no? Aunque yo la quite, sigue siendo el mismo modelo, ¿sí? No pasa nada. Así es. Así es. Sí, Gracias, muy maestro. buen punto, exactamente, todo eso. O a veces pasa que pones variables y pueden estar midiendo exactamente lo mismo. También Están eso. correlacionadas entre sí. También eso, ¿verdad? Y a lo mejor ahí es decir, ¿cuál de ellas es más sencilla que yo lo maneje? ¿Verdad? A lo mejor tengo una muy sencilla y una muy compleja que en realidad decimos, pues me voy a lo que es más fácil de manejar yo, ¿verdad? Si va a explicar lo mismo. Sí, es un poco esta característica de lo parsimonioso, ¿no? De los modelos. Como con poco explicar mucho. Sí. Ahora, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos, cuando empecé yo con esto, veía un ejemplo, que en el caso de procesos de marketing, el proceso de análisis de data, todo eso, hay ocasiones en que las personas, bueno, ya saben que de repente hay gente ociosa, que bueno, y lo que hace es que mete grupos de variables a ver si se puede hacer un modelo de regresión, ¿sí? Muchas veces estamos explicando nada más, es que es muy lógico que estas dos variables una explique la otra. Pero un ejemplo que me encantó fue uno de marketing, que él estaba en un negocio donde venta de avionetas, ¿sí? Venta de avionetas. Y decía, yo quiero encontrar un modelo de predicción del modelo de venta de avionetas, pero pues en marketing es difícil eso. Entonces empezó a correr variables. ¿Y sabe cuál explicaba la venta de avionetas? La venta de refrigeradores domésticos. ¿Sí? Explicar, naturalmente, claro, pues vamos a meterle complejidad, pero de inicio él metió ventas de refrigeradores domésticos, ¿sí? Con la de avionetas y dio el modelo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Nada ¿no? tiene que ver, por eso sí me gusta ponérselos a los alumnos para decir, no busquen ustedes que el modelo sea nada más algo obvio, ¿no? Y más ahora que hay tantos datos, pues a lo mejor estamos desperdiciando mucha información que está ahí, que puede explicar algún fenómeno
que para nosotros no es sencillo encontrar esos grupos de datos, ¿no? Históricos. Pero sí, por ahí hay mucho que escarbar, ¿no? Sí hay mucho que escarbar en este sentido, pero pues sí, se maravilla uno de la estadística. En este caso que estamos viendo en cuestiones muy prácticas, ¿no? En el caso de funciones matemáticas y todo eso, pues hay otro mundo, ¿no? Hay otro mundo. Pues hasta aquí sería, maestros, hasta aquí sería el trabajo. No sé cómo anden para hacer un examen de risa. Saquen una hoja en blanco. Saqué una hoja en blanco. No, yo sé que ya. No, tenía aquí un Kahoot y tenía otras cosas, pero ya se nos fue Un comentario. Las sesiones en YouTube solamente está la 3 y la 4 no estaba. Entonces no sé. Ah, pues para decirle a Francisco. Para decirle a Francisco entonces, a lo mejor se pasó por ahí. Pues maestros, les agradezco su paciencia. Al contrario, Margarita. Usted ha ido muy rápido. Al contrario, ha sido muy paciente, al menos conmigo. No, pues colaboraron muy bien. Yo también le dije a Rosario que igual hay muchas inquietudes. Le digo, esto fue algo así muy por encimita, pero si quieren andar en un tema, pues también hay personas ahí en Libero, Leonardo, está Damaris, que también manejan muy bien esto, entonces pueden aprovechar para que les den también asesorías, cursos, ¿no? ¿Cuándo se arma el 2? Curso 2. Pues va a depender de ustedes que lo propongan y ahí se organiza con Rosario León, y ella que recupere sus solicitudes, ¿no? Muchas gracias, maestra. Muy, muy agradable y muy interesante el curso, maestra Margarita. Ay, gracias. Bueno, ustedes. Muchas gracias. Nos dejaste así como inquietos Quiero saber más. Así es. Igualmente, gracias por el tiempo. No, de veras, un gusto compartir y a sus órdenes sigo quedando. Ahí está, ahí sigue el Teams, hay mensajes, adelante, con gusto ahí yo aquí lo tengo el Teams en mi teléfono, así que sí contesto, sí contesto. Me tardo un poquito, pero contesto. Faltaría ya entonces subir la última tarea, maestra, la Así que es. corresponde a esta sesión. Sí, es un ejercicio similar, entonces no creo que haya más problemilla, ¿no? Bueno. Listo. Bueno. Pues felices vacaciones, maestros. No, aquí no está de convalecencia, no. Hay que tomar con paciencia, ¿no? Muchas gracias por todo y saludos a todos. Felices vacaciones. Nos vemos por allá de agosto. Hasta luego, maestros. Así es, gracias. Muchas gracias.